Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy vamos a continuar con la sección Explícame la frase, en este caso con una de las más icónicas del mundo de los superhéroes, y no es otra que la de un gran poder conlleva a una gran responsabilidad, que es en la esencia o el leitmotiv del personaje Spider-Man. Ahora, si analizamos la frase, veremos que la frase realmente per se o aisladamente no es autosuficiente, o lo que es igual, la frase sola no significa nada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de responsabilidad tenemos dos categorías diferentes. Es decir, una responsabilidad con respecto a qué debo hacer, es decir, una responsabilidad relativa a mi conducta. Y la otra es una responsabilidad que debo frente a quién. Es decir, una responsabilidad con respecto a otro sujeto, a mí mismo, o a el concepto de nación, estado, etc. Así que, si la frase sola no tiene significado, hay que entonces estudiar las interpretaciones que se le han dado históricamente en las películas y en los cómics, y además cuál sería la más acertada para entenderla. Para ello, hay 4 posibles interpretaciones de esa frase, y todas esas corresponden a un contexto diferente. Por supuesto, una sola es la única válida, pero las otras 3 me permiten entender o explicar por qué esa sola es la única válida. Antes que nada quiero hablar sobre el origen de la frase. La frase se le adjudica erradamente a Stan Lee. La verdad es que la primera vez que se tiene noticia de una frase tal cual de forma literal es en el discurso, o mejor dicho, en la última comunicación del Franklin Delano Roosevelt publicada el 11 de abril de 1945 hacia los conciudadanos norteamericanos. Y dice lo siguiente, voy a decir las traducidas. Hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra que un gran poder reviste una gran responsabilidad. Y nosotros, los norteamericanos, no hemos seleccionado ignorar nuestra responsabilidad. Ahora, con respecto a esa frase, en el contexto de los cómics, o en el contexto de los superhéroes, o en el contexto de Spider-Man, para ser más específico, su origen se puede radiar hasta el día 1 de la publicación de Spider-Man. Y eso no es otro que 1962, en Amazing Fantasy 15. Voy a explicar aquí el contexto de la imagen de forma muy rápida, todo el mundo la conoce, aunque con la película del 2002 de Sam Raimi, la misma cambió un poco el concepto. Tengo que pensar, tengo que planear qué haré con este increíble poder que el destino me ha dado. Al terminar su primer show de TV, Peter Parker disfruta del dulce sabor de la fama y el éxito. Hablen con mi agente, por favor. Uf, por fin me deshice de ellos. ¡Ey, qué pasa aquí! ¡Alto, alto! ¡Detecte que el ascensor va a escapar! Lo logré, dice el delincuente. A salvo, este poli nunca bajará tan rápido como el ascensor. ¿Pero qué le pasa, amigo? Solo tenía que poner una zancadilla para detenerlo un momento. Lo lamento, amigo, ese es su trabajo. Estoy harto de que me tomen por tonto. De ahora en adelante solo me ocuparé del número. Y una noche, cuando Peter Parker regresa a casa después de una actuación, el coche de la policía frente a nuestra casa. ¿Qué habrá ocurrido? Malas noticias, muchacho. Han a su tío. El tío Ben ha muerto. No puede ser. ¿Quién? Y por supuesto, todos conocemos que cuando va a detener al delincuente, resulta que lo reconoce y dice, esa cara, no puede ser. Es el fugitivo que dejé huir, al que no detuve en los estudios de televisión. Y no lejos de allí, una vez detenido el delincuente, por mi culpa, si hubiera detenido cuando pude hacerlo, pero no lo hice, ahora el tío Ben ha muerto. Una figura delgada y solitaria se aleja en la creciente oscuridad. Ha aprendido que en este mundo un gran poder supone una gran responsabilidad. En la película, quien dice la frase es el tío Ben, y lo dice en el contexto siguiente, y estas son sus palabras. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida. Fíjate en lo que te conviertes. Ese chico, Flash Thompson, tal vez merecía lo que le pasó. Pero el hecho de poder vencerlo no te da derecho a hacerlo. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, lo que está diciendo el tío Ben con la frase un gran poder conlleva una gran responsabilidad es que no abuses de tu poder,
que no seas un bully, que no te conviertas en lo que tú efectivamente estás queriendo atacar. O lo que es igual, no te conviertas en el malo de la película haciendo tu superfuerza o tus habilidades. Por supuesto, él está hablando de los cambios que se dan en la adolescencia. Ahora eres más fuerte, más ágil. Y la pregunta esencial es, ¿por qué crees que si tienes derecho a vencer a alguien, deberías de hacerlo? Lo que es igual, simplemente me está diciendo que el concepto de la frase es no abuses de tu poder. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo que significa eres responsable de no abusar de tu gran poder. En la segunda adaptación de la película, ya en este caso me estoy refiriendo a la que se hizo en el año 2012, el increíble Spider-Man, el tío Ben da una frase que es mucho más fácil de entender que la primera, porque en la primera, como ya les dije, un gran poder conlleva una gran responsabilidad no significa nada, sino está contextualizada. En cambio, en esta me da exactamente el contexto de lo que quiere decir, y esta es la frase. Escúchame, hijo, eres idéntico a tu padre en todo, Peter, y es excelente, pero tu padre utilizaba una filosofía, un principio en realidad. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. De eso se trata esto, no de decisiones, sino de responsabilidades. Es decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no se refiere sino a si está en tu poder ayudar, debes de ayudar a los demás. O lo que es igual, si tú estás en una posición más cómoda que otro, ayuda a los que están en peor posición. Y este es el ejemplo típico de un bombero. Y pareciera que este fue el espíritu que en algún momento Peter Parker asume porque Spider-Man es el vecino amistoso. Es decir, él trata de estar en la vecindad haciendo cosas de bien. Es decir, ayudando a quien lo necesite. Pero esto no es suficiente, porque si fuera una buena persona, no lucharía contra el mal. Así que la tercera forma de interpretar la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, podría interpretarse como la necesidad de enfrentarse al mal. Y para vencer al mal, porque tú eres representante del bien, puedes no tener límites. Eso nos acordaría mucho a Punisher, al personaje antihéroe que no tiene límites para ir en contra de la maldad, a pesar de que podemos entender que él está esparciendo la maldad, pero por motivos correctos, entre comillas. Es decir, el concepto del antihéroe está haciendo cosas malas con un propósito en teoría buena. Pero en el caso de Peter Parker, esto se vería reflejado cuando él cree que debe tener una venganza o usar sus poderes para vengar el mal recibido. Afortunadamente, el ejemplo de la tía May y el tío Ben, pues hace que desista esta idea y es lo que hace que Peter Parker sea un personaje mucho más cercano, porque Peter Parker no es una persona mala, es una persona bastante buena. Así que el concepto de un gran poder para ir en contra de los malos no es algo que se pueda entender. Con respecto a los que pelean contra el mal, incluso utilizando a veces tácticas o técnicas que no son muy buenas, me recuerda mucho a los Social Warrior Justice, a los SW, porque ellos consideran que identifican al mal y entonces interactúan, es decir, denunciando un video, denunciando una cuenta, y se parecen mucho al Punisher. No están buscando una sociedad mejor, sino están castigando al que piensa diferente. Por eso es que es importante entender que esto no es un acto de heroísmo, más bien es un acto de cobardía. Y el Punisher particularmente es el ejemplo típico del antihéroe. Peter Parker y Spider-Man es lo más lejano a este tipo de conductas. Así que la mejor interpretación que se puede dar no es la que dio el tío Ben en la película del 2002. Es decir, no es Peter, no abuses de tu poder. Tampoco es la interpretación que se dio en el 2012. Peter, tu obligación es ayudar a los que debes, a los que puedas ayudar. A pesar de que esta se ve muchas veces reflejadas cuando ayuda a las personas, aunque sean malagradecidas o no con respecto a esa conducta. Y 3, afortunadamente creo que en dos cómics, el de Spider-Man, han tratado de mezclar el concepto de venganza. Tal vez Venom en algún momento ayuda a influenciar un poco la ira y la venganza. Afortunadamente esto, pues Peter no lo permite. Así que la tercera interpretación no es válida para Peter Parker o Spider-Man. Y la cuarta y la mejor interpretación, que creo que es más adecuada para el personaje, es un gran poder conlleva una gran responsabilidad en el sentido de que eres responsable de que el mundo sea mejor
que antes. Es decir, debe de hacer el bien, combatir el mal, pero con una premisa: lograr una vida mejor para todos. Y esa es la esencia de Spider-Man. Eso es una filosofía propia que explicaré en el próximo video de la filosofía de Spider-Man. Pero había que contextualizar mejor qué significa esta frase y por qué esta frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad no significa nada si no la contextualizas, si no la analizamos no solamente en el cómic, sino en las películas que se han desarrollado. Y todas responden solo a esta interpretación. Un gran poder conlleva una responsabilidad, es decir, si puedes ayudar, estás obligado a hacerlo, pero no porque la persona requiera ayuda, sino porque esa ayuda que tú das va a dar una sociedad mejor. Ese es el concepto de Spider-Man. Ahora, un gran error que se comete con respecto al arácnido es creer que a él lo motiva la culpa. Realmente no es así. Y eso lo voy a explicar en el video que viene, en Filosofía de Spider-Man. La culpa son los lentes que le permiten entender en ese contexto lo que dijo el tío Ben o lo que dijo Stan Lee o el que lo haya dicho pues, el personaje futuro que lo voy a decir, Iron Man, etc. Así que Spider-Man lo que hace es que contextualiza, entiende que era su deber ayudar y que posiblemente eso haga o evite que haya otro tío Ben. Pero eso no lo puede sostener en el tiempo. Bueno, es todo por hoy. Te recuerdo, si te gusta mi contenido, por favor sígueme en mis otras redes, Twitter e Instagram, que son los que más utilizo. Y bueno, si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo o no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, por favor comenta aquí abajo. Igualmente, si te ha gustado el video, compártelo. Y si no te has aburrido de mí, aquí YouTube te va a recomendar otros 2 videos. Es todo por hoy. Espero esta semana publicar también la filosofía de Spider-Man. Y bueno, nos veremos muy pronto. Hasta luego.